Bien, buenos días, qué bien que están los cuatro ahora, ¿verdad? Y qué bueno verles y saludarles. Que tengamos un buen día. Este es un día muy especial, el día miércoles ya 7 de diciembre, todo va con todo. Quisiera decirles de que recibí ahí en el correo, vea, la tarea uno, ya le respondí y pues qué bueno. Para la tarea 2, la del día de ayer, estamos, está en el día de ayer, vea, para que ahí la envíen, el archivo adjunto. Sin embargo, está hasta las 12:59. Sin embargo, si hay alguna dificultad, pues por lo mismo, por el correo institucional me lo pueden hacer llegar. Excelente. Lógicamente, para ahora, pues estaríamos considerando el tema de tabla periódica. Y quisiera recordarles que ya mañana concluimos todas las tareas y el próximo viernes estaríamos desarrollando un examen con respecto a lo que hemos revisado en esta semana. Preguntas sencillas de lo que se ha estado hablando o se va a hablar entre hoy y mañana. Para el próximo lunes comenzamos con las exposiciones. En el caso de Gabriela, creo que es, eh, Sí, a yo ti- comienzo el lunes. sí, baja, eso quería oír, entonces sería el tema de soluciones. Y Rodri, creo que es el óxido reducción el martes. Sí, así es. Bien, entonces, y luego la señorita Orellana Catherine y Gabriela Magaña. Estamos ya en las exposiciones y luego el viernes sería 16. Estaríamos con una evaluación con respecto a las exposiciones. Ahora, eso nos hace ver de que tendríamos que estar también en las exposiciones, no porque sea el día eh, que le toca a un compañero, yo no voy a estar, sino que luego estaría haciéndoles una evaluación al respecto. Espero pues que comencemos ahora y el día de mañana a las 9. Habíamos quedado para el viernes a las 11, dijéramos el examen. Sin embargo, lo podemos, vean ustedes que me dicen, programar a las 10 de la mañana. De 9 a 10 les doy damos así un repaso de lo que hemos visto y luego a las 10 sería el examencito con respecto a las tareas. Quisiera oírles que comentan, que dicen. Por mí no hay Por mí está problema. bien, Liz, yo No creo hay que está problema. bien. A las 10, ¿verdad? Bueno, gracias. Entonces, para el viernes. Así es que vamos a comenzar ahora con eh, las preguntas con respecto al tema de tabla periódica, que es el que nos corresponde para este día. Eh, pues ahí tenemos un esquema, definitivamente lo estamos viendo, ¿verdad? Ustedes saben, este es un ordenamiento de los elementos químicos en la tabla periódica. Normalmente yo en el curso, así dijéramos normal, o sea, cuando vemos este tema de tabla periódica, yo les digo a los alumnos que no es que se aprendan, dijéramos, ¿cómo se llama? De forma memorizada, eh, las propiedades de los elementos, sino que la tabla periódica precisamente para eso es, para ser usada. Es como un manual. Entonces en la tabla periódica nosotros tenemos como dijéramos,
un símbolo que en este caso de este ejemplo yo tengo aquí el hierro, pero la mayoría está o hidrógeno o carbono, en la cual aparecen propiedades como pesos atómicos, masas atómicas, configuraciones electrónicas, y eso es lo que tienen cada uno de estos, dijéramos, los cuadritos donde están los elementos químicos. A medida vayamos respondiendo ahí a las preguntitas que están de esta tarea, estaríamos ubicándonos ahí en este esquema de la tabla periódica y quizás algo así en términos generales. Lo más sencillo, a este lado tenemos los metales. Esta línea verde me indica una familia de los semimetales o metaloides o anfóteros que tienen un doble comportamiento como ácidos y como bases. Los no metales, los halógenos y los gases nobles. Y lo que ya sabemos, los ordenamientos horizontales, que son los periodos o series, y los ordenamientos verticales, que son los grupos o familias. Entonces, otra cuestión que quisiera enfatizar, que este elemento, el hidrógeno, se ubica acá, pero ustedes lo saben, todos lo sabemos, es un gas. Y se ubica acá, digamos así, la palabra, una conveniencia científica, porque también, además tiene su configuración de 1s1 y coincide con la configuración, con la capa de valencia de los elementos del grupo 1. Él termina en 1s1, el litio 2s1, 3s1, 4s, etcétera, etcétera. Entonces, sin embargo, él no es de esta familia. No es metal alcalino, sino que al contrario es un gas. Y repito, por conveniencia, pues se ubica, conveniencia científica, ¿verdad? Y una mejor forma, una mejor organización de la tabla periódica. Como les decía, la cuestión acá de la tabla periódica es saber cómo, cómo está organizada y cómo varía, cómo están las tendencias. Dijéramos, para un químico es una herramienta, es una obra bien realizada, es como algo muy especial para un estudiante de medicina, como una herramienta en un momento dado en su carrera, la ubicación, y más ahora que se habla mucho debido a las tendencias actuales. Se habla mucho de elementos y ustedes y yo escuchamos médicos compartiendo, por ejemplo, virtudes o cualidades de algunos elementos, por ejemplo, el magnesio. Hay un medicamento comercial, ¿verdad?, que habla sobre el magnesio, esto y lo otro. Así es que la tabla periódica, pues, es un ordenamiento de los elementos. Entonces, vamos a las preguntitas y prácticamente ya algunas ya se los dije y pudieran ustedes decirme qué es un grupo o cómo identificamos un grupo en la tabla periódica. Ah, el grupo es una serie de elementos que obviamente van a estar presentes en la tabla periódica, ¿verdad? Sí, Y su disposición es tal que va a presentar las características comunes por las cuales se van a encontrar agrupados cada uno de estos grupos, valga la sí, redundancia de la palabra. cabal. Por ejemplo, vaya, todo, bueno, una pregunta. ¿Va en forma horizontal o en forma vertical? Hablando de los grupos, Vertical. va en forma vertical. Acá tenemos, ¿verdad? Y lo que tú decías es excelente, ¿verdad? Eh, ellos tienen propiedades semejantes, los que van en la misma columna, ¿verdad? Entonces, está bien. Actualmente, dijéramos, este sería grupo 1, grupo 2, 3, 4 y así sucesivamente. Tenemos
18 grupos, ¿verdad? Entonces acá, todo este ordenamiento vertical, también a ellos se les llaman familias. Ahora, por lógica entra el otro concepto, periodo, ¿verdad? Que es un periodo, ¿sí? El periodo van a ser las propiedades, van a ser la forma en la que se ordenan los grupos y van a ser las propiedades y van a estar de forma horizontal. Van en forma horizontal. Actualmente se tienen de la información, yo siempre digo eso, de la información que nos llega en los libros, 7 periodos, ¿verdad? O series. Hay 7, el periodo más corto es formado por el hidrógeno y el helio, ¿verdad? Entonces, yo siempre tengo algunos pensamientos así, ¿verdad? De que esta es la tabla que nos llega, que tenemos actualmente, no se sabe si ya, y lo más seguro, yo siempre tengo ese pensamiento, puedan haber ya otros más elementos. Un gas noble, ¿cómo lo pudiéramos identificar o, Ah, o nombrar? es como el que presenta poca o nula reactividad química, o sea que no reacciona con facilidad. Y esto que se debe mayormente a que se utiliza lo que es la última capa electrónica o nivel de energía se encuentra siempre completo. Correcto. Entonces aquí estamos agregando acá, ¿verdad? Y que le estoy señalando helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Ahora, ellos también por su escasa reactividad, algunos le llaman gases nobles raros, ¿verdad? Que no, y por lo que tú decías, que como ya tienen completa están satisfechas su capa de valencia, entonces no tienen necesidad de reaccionar, ellos no pierden ni ganan. Es más, los elementos en la tabla periódica hay un juego, y esto es bien interesante, fíjese que los elementos de este grupo y de este grupo, ellos lo que tienden es a perder electrones para adquirir la configuración del gas noble próximo anterior. Por ejemplo, el litio tiende a adquirir la configuración del gas noble, la configuración, no que dijéramos que de litio se va a convertir a helio o de sodio se va a convertir a neón, no, adquiere la configuración del gas noble próximo anterior. Es decir, que en la tabla periódica hay un juego de perder o ganar electrones. Y como les indicaba ayer, para mí un concepto bien sencillo, en tanto agregado, sería que los metales y los no metales, ese es el juego entre ellos, que los metales pierden electrones y los no metales ganan. Entonces en la química el juego está de esa manera. Bien, pero hablando de gases nobles, los halógenos están aquí en la frontera, en la cercanía, ellos ganan un electrón para adquirir la configuración, no que se conviertan en gases nobles, sino que adquieren la configuración de gas noble. Está bonito esa palabra, ese tic, ¿verdad? Adquieren la configuración, ganan un electrón para adquirir la configuración del gas noble próximo siguiente. Eso huele ahí a que un enunciado, una preguntita, ¿verdad? Bueno, ahora veamos qué es un elemento electronegativo o la electronegatividad. Electronegativo. Es la tendencia de los átomos de los elementos de atraer electrones cuando Sí, se combinan químicamente con otros u otros elementos. exacto. Entonces, la electronegatividad es esa tendencia, ¿va?
Entonces, los elementos más electronegativos los encontramos acá. Ya vamos a ver el juego que hay en la tabla periódica. Hay una belleza de organización, digo yo. De este lado está lo más electronegativo y de este lado lo menos electronegativo. Entonces hay un juego en los, dijéramos, en los polos opuestos, ¿verdad? En los períodos opuestos, en los grupos opuestos. Bien, veamos un metaloide. Metaloide. ¿Sí? Son mitad metales. ¿Perdón? Tienen una parte metálica y otra parte otra cosa. Va, anda ahí, pero tienen el doble comportamiento. Comportamiento metálico y comportamiento no metálico. Es decir, que tienen esa doble capacidad de, por cierto, la propiedad metálica, dijéramos así, químicamente hablando, es por ganar electrones, perder electrones, perdón. Y el carácter no metálico es ganar electrones. Entonces los metaloides, ellos tienen ese doble. Pierden y también pueden ganar electrones. Entonces acá, los que están en esta línea, los consideramos metaloides o anfóteres. El boro, el silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro y polonio. Entonces tienen esa propiedad de perder o ganar electrones. También a ellos se les llama semimetales o también otros les llaman anfóteros, son sinónimos. Bien, veamos este concepto isoelectrónico. 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 ¿Sí? Isoelectrónico. Es Sí, cuando, Rodri. no sé si es cuando las moléculas tienen el mismo número de electrones en la capa de valencia, en la misma estructura. Correcto. Entonces pueden ser uno o más, dos o más, perdón, y ahí pueden tener la misma configuración electrónica. Y se trata de elementos distintos. Entonces eso es isoelectrónico, que tiene una configuración semejante o equivalente y se trata de elementos distintos. Bien, veamos esto de elementos de transición. ¿Dónde los ubicamos acá en la tabla? Transición. ¿Sí? Gaby, elementos de transición. ¿Qué decimos ahí? Eh, Creo que serían del grupo 4. No sé hasta dónde, pero sé que comienza en el grupo 4, creo. Del 3, todo esto que está aquí en medio. Porque ellos tienen una capacidad y ese nombre de que están en movimiento. Vea, entonces la mayoría de ellos en un mayor o menor grado hay paramagnetismo, hay conductividad y entonces por eso ellos están transicionando. Todos estos elementos acá de la parte media de la tabla serían los elementos de transición. Alcalinos, elemento alcalino. Los elementos alcalinos son los que están situados en el grupo 1 de la tabla periódica, ¿verdad? Sí, serían estos. Y los del grupo 1, con excepción del hidrógeno, que está aquí porque ya les indiqué por su configuración, su capa de valencia. Entonces, y ellos tienen la capacidad de estos de perder un electrón, decíamos, para adquirir la configuración del gas noble próximo anterior.
Y estos también son alcalinos térreos que tendrán la propiedad de perder 2 electrones para adquirir la configuración del gas noble próximo anterior. Por ejemplo, el berilio, si pierde 2 electrones, adquiere la configuración del helio y así sucesivamente. Veamos ahora el número de oxidación. Por cierto, no sé, ¿sí? Sí, que el número de oxidación es la carga que se le va a asignar a un átomo Sí. cuando los electrones del enlace se distribuyan. Y estos se van a distribuir según ciertas reglas arbitrarias. Ujú. Bien, entonces ahí es la capacidad de perder. Ahí se carga positivamente o ganar electrones. Se carga negativamente. O sea que ustedes podrán ver en la tabla periódica que hay elementos que aparecen en el cuadrito ese de estado de oxidación con un valor, por ejemplo, el litio, +1. Eso quiere decir que ha perdido o puede perder un electrón, el sodio, potasio, etcétera, etcétera. Sin embargo, pudiéramos ver, por ejemplo, el flúor, -1, de ganar un electrón, el bromo y así sucesivamente. Entonces, a eso nos referimos en este caso. ¿Qué es esta palabra, esta oración, octava de Newlines? ¿Qué me pueden decir de eso? ¿Qué quise poner ahí? Esta es una ley donde se establecía que un elemento dado representaría unas propiedades análogas al Sí, octavo elemento siguiendo la tabla. correcto. Entonces acá exactamente eso es, cada 8 elementos se repetían las propiedades, una forma primitiva de configurar o de ordenar los elementos, más bien dicho, en una tabla. Ponerlos organizados en una tabla y lo que tú decías, cada 8 elementos seguían las propiedades como semejante a la escala musical, ¿verdad? Que va del do y así el do y así va en las distintos, cada 8 elementos. Y la tríada, ¿qué me pueden decir? Es Son las, Dice, ¿Sí? son las agrupaciones de 3 Sí, de 3, elementos. ¿verdad? En momento dado de los elementos, es una cosa bien importante, conocidos en su época. Luego ahí se fueron desarrollando las investigaciones y luego la clasificación primariamente lo más básico son las tríadas, las octavas, etcétera, etcétera. ¿Qué es esta palabra, este concepto de ionización? la Yo, ionización ¿sí? va a ser el proceso químico o físico, ¿verdad? ¿Sí? Mediante el cual se producen los iones y estos son átomos o moléculas que van a estar cargadas eléctricamente debido al exceso o a la falta de electrones respecto a un átomo o una molécula que va a ser neutra. Correcto. Entonces, por ejemplo, tenemos que la ionización, se nos forman los iones positivos y los iones negativos, depende de la pérdida o ganancia electrónica. Ahora, radiactividad o radiactivo. Ujú. Este consiste en la emisión de partículas y radiaciones por parte de muchos isótopos. Sí. Entonces, en este caso es una reacción, una radiación espontánea sin necesidad de aplicación de energía. Veamos el concepto de anfígenos. Anfígenos. Estos van a ser los que pertenecen al grupo que van a estar formados por ya sea el oxígeno, azufre, Sí. selenio, telurio Ajá. y el polonio, si todos en la misma columna, obviamente en el sistema periódico. Sí, correcto. Entonces aquí estamos hablando de esta familia y la familia del oxígeno. Y estos de acá que tienen y prácticamente, fíjense que algo que se me había escapado de indicarles que, por ejemplo, el primer elemento acá de cada grupo, en cierta manera influyó antiguamente para
ponerle nombres. Por ejemplo, acá el oxígeno tiene la capacidad de formar óxidos metálicos y óxidos no metálicos. Y prácticamente este primer miembro de la serie, pues, tiró para este grupo o familia nombrarlo de esa manera. Bien. Afinidad electrónica, ¿qué idea les da esa palabra? O ese Es cuando, concepto, o propiedad periódica. ¿Sí? es cuando se añade un electrón a un átomo neutro para formar un ion negativo. Correcto. Entonces, habíamos hablado que en el modelo de Bohr, el día de ayer hablábamos, que se podía describir como el salto electrónico de un nivel a otro nivel, y entonces ahí aparece este tipo de energía, es un tipo de energía que está contenida dentro de los átomos, que es la propiedad periódica o propiedades periódicas, que son. ¿Sí? ¿Qué son Eh, ¿Sí? por decirlo así, son las características que presentan los átomos y que pueden variar según sea su grupo o sea su periodo. Correcto. Entonces las tendencias, o sea, lo que les hablaba al principio, que la tabla periódica tiene una tendencia. Por ejemplo, fíjense así, hablando del tamaño de los átomos. Si nosotros vamos bajando acá en un grupo familia, el tamaño de los átomos aumenta debido al número de capas que va aumentando hacia acá. O sea que aquí tenemos los elementos más grandes, por decirlo así, y es una tendencia que hay en la tabla. O sea, la tabla no está hecha alguien que ahí se la imaginó y pues, dijo, aquí voy a poner este elemento. No, es un orden, digo yo, y así es, científico. Lo que pasa es que uno hoy la tabla ya la ve como, dijéramos, algo quizás sin mayor valor. Sin embargo, en su momento, en su época y para, dijéramos, en el área de las ciencias, pues tiene un orden bien establecido. Y por último, energía de ionización. La energía de ionización va a ser la energía que vamos a suministrar a un átomo neutro gaseoso y que va a estar obviamente en estado fundamental para así poderle arrancar el electrón que sea más débil en Sí. él. O sea que en ese caso esta energía es para formar cationes. La energía que se le aplica para poderle sacar electrones. Y como producto vamos a tener cationes. Bien, veamos ahora qué diferencias hay entre grupos y periodos. Básicamente que el periodo está formado por los elementos que se encuentran en una fila en la tabla periódica y eso se Sí, va a encontrar en el mismo nivel de energía, mientras que el grupo se va a encontrar, los elementos se van a encontrar con el mismo número de electrones en su último nivel. bien, entonces tendríamos eso y agregándole pues lo que ya habían hablado, grupos de ordenamiento vertical y periodos de ordenamiento horizontal. Ahora, esta pregunta, ¿por qué los grupos 2, 12 y los gases nobles son diamagnéticos? Los grupos, hablando de este grupo, 2, 12 y los gases nobles son diamagnéticos. Porque presenta todos sus electrones apareados. Correcto, así. Así, ¿verdad? Sin tanta vuelta, ¿va? Aquí está completado. 1s2, 2s2, 3s2 y así sucesivamente. Acá lo mismo. Y acá lo mismo. Entonces, por cierto, hablando de eso del apareamiento, la excepción, hay una palabra que se llama octete u octeto.
¿Alguien sabe qué es esa palabra? Que tiene 8 lados. Sí, eso así. Su mismo nombre lo indica. Y la excepción al octeto es el helio. Vea que tiene con 2. Ahí está estable. Bien. Entonces aquí la otra preguntita es propiedad o característica que presentan los semimetales. Estos pueden ser tanto brillantes como opacos. También su forma puede cambiar fácilmente y generalmente los metaloides son mejores conductores de calor y electricidad que los no metales, pero no tanto como los metales. Sí. Y agregando ahí, vea que tienen el doble comportamiento. Recuerden que son metaloides y anfóteros también. Veamos, esta preguntita es elementos de mayor importancia biológica. Tirando ahí a que ustedes van a están para una carrera del área de la salud, vea, y entonces, ¿qué importancia biológica? Son 4 elementos: Sí, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ajá. Solo esos 4 que tengan importancia biológica. No sé si ya dijo el fósforo, el azufre. Sí, ¿verdad? Todos que los tenemos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Que prácticamente recuerden que nosotros somos pura química, ¿verdad? Nuestro cuerpo es pura química y ustedes y yo, y en el caso mío, en muchas ocasiones, bastantes ocasiones, me toca compartir esta palabra, fíjense. En polvo eres y al polvo vuelves. Y yo allá aquí hablando aquí con ustedes, yo puedo decir, esa palabra que dice polvo, puedo decir elemento químico eres, elemento químico vuelves, ¿verdad? A la tierra, ¿verdad? Entonces, los seres humanos somos eso. Y lo creídos que nos hacemos, ¿verdad? Y somos simplemente eso, polvo. Y hablando en términos de química, somos elementos químicos. Todos nosotros, ¿verdad? Nuestro cuerpo, bueno, piel y todo, proteínas, y las proteínas formada, perdón, por elementos, los aminoácidos. Bueno, sí, prácticamente nosotros somos elementos químicos, ¿verdad? En movimiento. Entonces, por esa palabra que dice polvo eres y al polvo vuelve, ¿verdad? Entonces, es una realidad científica, pero a la vez yo lo traduzco en elementos o compuesto químico eres y vuelves a tu lugar. Así es que no sé si ustedes han oído esa frase, ¿verdad? No sé si la han oído. Yo sí, Me Yo imagino. también, mamá me la repite bastante. Ajá, y en algunas veces hemos ido ahí pues a escuchar eso y es una realidad, pues, ¿verdad? ¿Qué quiero decirles con esto? Que somos química. Por eso los estudiantes de medicina, para los estudiantes de medicina, nosotros les planteamos la importancia de esta asignatura de la química. Pero ya para ustedes se vuelve práctica, dijéramos, vaya, por ejemplo, ya, no sé, ustedes ya cursaron bioquímica, no sé, disculpen, estoy yo ahí, el otro ciclo. va, el otro ciclo que viene, ¿verdad? Eh, y luego viene la fisiología, entonces ahí entra en juego todos los conceptos básicos que nosotros les damos, tanto en química y puedo decir en biología también, entonces prácticamente hay una gran importancia biológica. Incluso yo tuve la oportunidad, sí, y he tenido, pero que con ustedes también, de que en el futuro, en su carrera, ustedes van a hablar más, ya como profesionales, química que yo.
Porque yo la cuestión de química la hablo solo aquí en la clase, ¿verdad? Bueno, y con los compañeros y todo eso, pero el médico, yo me he encontrado en consultorios que entre colegas, entre ellos mismos, se preguntan cosas y tiene que ver siempre la química. Hablan de sustancias químicas, hablan de compuestos químicos, los medicamentos, entonces por eso es importante estas asignaturas en el caso de la química para ustedes. Todo lo que somos puros elementos químicos. Bien. Y ahí se nos pide en el bloque S, recordando este es el bloque S, el bloque P, el D y el F. Pero aquí solo en el S, imagínense aquí, litio, sodio, potasio. Vaya, aquí está el magnesio, el calcio. Entonces, la importancia pues que tienen los elementos de nuestro cuerpo. Entonces, o que están presentes, el hierro, imagínense ustedes, ¿dónde lo hallamos? El hierro, ¿verdad? Así es que, pues, somos pura química. Ahora hay la otra preguntita. ¿En qué forma átomos o iones se hallan los elementos? Y ahí aparece sodio, magnesio, hierro, perdón, en el organismo, o sea, en nuestro cuerpo. ¿Sí? Sí, sí. Por ejemplo, el sodio, ¿en qué han oído ustedes? El El sodio magnesio. en el funcionamiento del corazón. Vaya, imagínate. Iones sodio, vean los electrolitos, ion magnesio. El hierro precisamente en la sangre está en una forma, formando parte, en forma iónica. Entonces, pues, qué importante es la química, ¿verdad? No sé ustedes qué me dicen, ¿verdad? A mí me conviene decir que la química es importante. Fíjese que yo vivo cuando doy estas cosas, o sea, como que me vivo, vea, porque lea yo, pues, que no estamos ahí hablando solo cosas astrales, sino algo real en todos los seres humanos. Y yo digo así, pero yo tengo mis pensamientos así, y aunque hubieran seres en otros planetas que creo que los hay, pues están formados de elementos, veo, sustancias. No sé ustedes qué me dicen, si es importante la química para un estudiante de medicina. Yo considero que sí es importante porque como usted también ya lo estaba mencionando y creo que, por ejemplo, ese ciclo que pasó lo vimos en orgánica, que Ujú. hay bueno, básicamente todos los procesos que tenemos en el cuerpo funcionan en base a la química. Entonces, Sí, para mí sí. sí. Y en fisio lo van a ver más claro, el funcionamiento. Bien. Luego la serie de preguntas es falso o verdadero. El sistema periódico actual, o sea, la tabla que estamos usando, actualmente se debe a este señor, sí o no. A Mosley, sí o no. ¿Sí? Yo creo que sí. Sí. Y eso se basa en que Mosley ordena en base al número atómico, número de protones. Entonces, Mosley, los protones no cambian. Y entonces, la tabla periódica que tenemos actualmente es en base al número de protones y esa ley la estableció este señor Mosley. Veamos una preguntita ahí, dice que entre verdadero o falso, los cationes son más grandes que sus átomos progenitores. Recuerden que los cationes tienen carga positiva. Tienen que ser más pequeños. Ajá, yo digo que es falso. Ujú, correcto. Sí, porque pierden, ¿verdad? Electrones. Ahora, fíjense bien esa preguntita que está ahí. Todo ion
que sea catión o sea anión, es más pequeño que el átomo de donde previene. ¿Qué me dicen de falso o verdadero? Verdadero. Todo ion, Rod, Falso. porque hay dos tipos de iones, ¿verdad? Iones Yo que se creo que es generan falso. por pérdida y iones que se generan por... Todo lo que ustedes vean cargado positivamente es por pérdida. Todo lo que se vea cargado negativamente es por ganancia. Entonces ahí es falso. El grupo 1 es electropositivo. Estamos acá. Grupo 1, este. Pero luego dice que el grupo 16, este, es electronegativo. ¿Qué me dicen? Aquí vean, grupo 1, electropositivo. ¿Cierto o falso eso? Verdadero. Y después Verdadero. falso. Y este 16 es electronegativo. ¿Qué dijimos que era una especie electronegativa? Ujú, ¿sí? ¿Qué es un átomo o especie electronegativo? Son los que atraen los electrones. Sí, al lado. Entonces acá es, esto de aquí son electronegativos. Los que están en morado aquí y estos aquí rosa. Entonces, sí, vea, serían electro, es verdadero. Eso por la ubicación, o sea, como están ahí en medio, entonces Correcto. jalan. Exacto. Y fíjese usted, y hasta fíjese que las tendencias que tenemos a este lado están electropositivos y a este lado electronegativos, exceptuando los gases nobles, ya que los gases nobles no son de aquí ni son de allá, ustedes vean, no pierden ni ganan. Hablando así, términos sencillos, ¿verdad? Entonces, esa es la tendencia en la tabla periódica. Por eso yo siempre, este tema me gusta mucho porque les hago ver a los estudiantes cuando estamos en el aula, ¿verdad? El hecho de la construcción de la tabla periódica. No la hizo alguien ahí que puso a jugar ahí dados y a lo que saliera, ¿va? No, hay un orden. Bien, sigamos. Energía de ionización o potencial de ionización. Mide la capacidad de ganar electrones. ¿Falso o verdadero? Energía de ionización. Ya me respondieron esto. Mide la capacidad de ganar electrones. Creo que sí es verdadero. Mm, mm, Es falsa, ya que es sí, la energía mínima requerida para separar un electrón de un átomo de correcto. molécula específica. Ahí es para perder electrones, ¿verdad? Ahí es falso. Ahora dice que los elementos del segundo grupo son paramagnéticos, o sea, imanes, ¿verdad? Y todo eso. Este es el segundo grupo. ¿Qué me dicen? ¿Es para o diamagnético? ¿Sí? El enunciado este, ¿está correcto o está mal? Los elementos del segundo grupo. ¿Qué me dicen? ¿Verdadero? Tienen No. dos electrones solamente en su última capa. Falso. Son Ahí falsas. sería falso, ¿verdad? Bien. Veamos ahora una breve explicación. ¿Por qué los no metales forman moléculas? ¿Sí? Los no metales son, aquí en la tabla son estos. Por sus enlaces. Correcto, ¿verdad? Entonces, el tipo de enlace que ellos forman, la capacidad
Y más que todo el enlace que ellos forman es el enlace covalente. La ley de Moseley es más exacta que Mendeleev. Ya casi les dije eso anteriormente. La ley de Moseley es la tabla que tenemos actualmente. ¿Qué me dicen de eso? Yo creo que he escuchado que sí, pero Sí, no es sé. la más exacta. Sí, porque Eh, es la tabla que se está usando, ¿no? sí, hasta actualmente, y como yo siempre digo, más adelante, pues hoy ha de haber otro ordenamiento, pero por de pronto es lo que tenemos. Correcto. Los elementos del grupo 1 siempre usan números de oxidación +1. ¿Qué me dicen? Serían estos. ¿Sí o no? Sí, Sí, correcto. Entonces, recuerden que en la tabla periódica tenemos esta tendencia. Si están en el grupo 1, todos caen en esa misma propiedad. Están en el grupo 2, 2, y así sucesivamente. El ion sodio. Ion sodio es más grande que el ion aluminio. Vamos a ver. Ubiquemos al sodio, pero en forma iónica. Estamos aquí. Quiero ver qué me dice Rodri de esto. ¿No te dormiste ya, Rodri? No, aquí estoy, aquí estoy. Ah, pues sí, pero dormido. No, es que he estado pendiente porque no he sabido contestar las otras. Ah, ahora, ¿qué me decís del ion sodio? Si es más grande que el ion aluminio. Según Ajá. el sodio es más grande. Sí, es más grande que el aluminio. Y fíjate que estás en lo cierto. Las tendencias que tenemos en la tabla es que a medida nos movemos, por decir así, de izquierda a derecha, el tamaño de los átomos disminuye. En otras palabras, a este lado tenemos los átomos más grandes y a este lado los más pequeños. Por ejemplo, por cierto, el más grande es el francio. Y en forma opuesta, el más pequeño es el flúor. Diametralmente opuestos, ¿sí? Francio más grande. Y con F comienza el signo. Y el flúor más pequeño. Y con F comienza el signo. Bien. El grupo 16 forma iones más grandes que sus átomos. Cuando hablamos del grupo 16, es este. ¿Creen ustedes que cuando este forma iones, o sea, aniones, son más grandes los iones? Porque recuerden que acá estos son ganadores de electrones. Ya cuando ganan electrones, son aniones. ¿Qué me dicen? ¿Son más grandes o son más pequeños? Que los átomos, ¿de dónde provienen? Ganan electrones. tienen que ser más grandes. Exactamente. Al ganar electrones, pues tenemos eso. Ahora, el hidrógeno, algo que ya les mencionaba, se ubica en este grupo. ¿Y por qué les indicaba que se ubica acá, no siendo alcalino o metal? Por su número atómico. Correcto, y para una mejor estética de la tabla periódica. Bien. Dice aquí que porque el flúor tiene mayor energía de ionización que el litio. Flúor está aquí, mayor energía de ionización que el litio. Vamos a ver. Este es litio y el flúor están en el mismo periodo, pero este tiene mayor energía de ionización que el litio. ¿Por qué? Por la electronegatividad. La electronegatividad, correcto, más electronegativo,
Y si es más electronegativo, es más pequeño. Y ahí hay un juego, que entre más pequeño es un átomo, el núcleo lo tiene bien agarrado. Y hay que aplicarle más energía de ionización que a los electropositivos. Los electropositivos no necesitan mucha energía para de ionización para, al contrario, ellos con poca energía de ionización desprenden su electrón. Hay una preguntita: ¿por qué el potencial o energía de ionización disminuye en un grupo? Lo vamos aquí para abajo. ¿Por qué disminuye en un grupo? La Porque energía de ionización. ¿Sí? Disminuye Porque, porque a medida que aumenta el número atómico, es decir, de arriba abajo. ¿Sí? Y el átomo se hace más grande. Y el núcleo, ustedes ya no ejerce mayor fuerza de atracción sobre los electrones. Vea, si es que entre más grande es un átomo, la energía de ionización que hay que aplicarle casi es nula. Por ejemplo, acá, todos estos son radiactivos. Ellos no necesitan para nada, al contrario, con facilidad así desprenden sus electrones. Porque los metales tienen esta capacidad de conducir. Ya que cuentan con un gran número de electrones libres que se mueven a través del material, entonces esto va a facilitar la transmisión de la carga de un objeto a otro. Correcto. Entonces, fíjense que casi la mayoría de ellos están ubicados acá. Y todos estos pertenecen al subnivel D. Y el subnivel D tiene 5 orbitales donde pueden estar en constante movimiento los electrones. Entonces, a eso se debe esa capacidad. Ahora se nos pide en el esquema de la tabla. Tenemos acá cuál es el elemento más electropositivo. Ya casi se los dije. Fran, ¿Ah? el francio. El francio es el más electropositivo y el más pequeño. Perdón, el más grande, más grande, más grande, más grande. Fíjate que aquí el francio tiene algunos requisitos: más electropositivo, menos electronegativo y más grande. Ahora, ¿cuál es el elemento aquí en la tabla periódica el más pequeño? Ya se los dije. El flúor. El flúor. Más pequeño, más electronegativo y menos electropositivo. Como ven ustedes, francio y flúor en puntos opuestos y con propiedades diametralmente opuestas. El elemento con menos energía de ionización, o que se le aplica menor energía de ionización. ¿Sí? Me lo acaban de decir. ¿Sí? Se fue el Inter. El Francio, entonces. El francio, sí. El Cabal. ¿Y cuál es el elemento más grande, ustedes? Francio. ¿Sí? Y el elemento menos electropositivo. El flúor. Cabal. Y lógicamente ya sabemos aquí la columna de los gases nobles, los alcalinos y toda esta banda donde están esta frontera, ¿verdad? Que tenemos los elementos anfóteros, o semimetales o metaloides. Bueno, ya con esta me despido y estaríamos viéndonos mañana. Habíamos quedado, estamos así en lo siguiente. Para ahora, pues, la tarea esta se las habilitaría hoy para que entreguen hasta mañana a las 11:59. La del día de ayer está
para entregarse hoy a las 11:59. Y recordarles que el viernes quedamos ya a las 10 de la mañana. Preguntas de lo que hemos estado aquí hablando. Siempre les coloco el video de esto para un repaso y todo eso, y que tengan ustedes también evidencias de que estuvieron en esta clase. Si es que si no hay si no hay preguntas, llegaríamos hasta acá. ¿Sí? De mi parte, no, Lili, muchas gracias. Bueno, gracias. Gaby, Todo clarísimo. Muchas más gracias. claro que Maestra. la horchata, niña, Más claro que el agua. que el agua, que el fresco chan. Es una horchata bien helada, va. Rodri, ¿ya estás ahí? Sí, Lick, todo bien. Va. Entonces, primeramente Dios, si Dios nos da vida, pues tomorrito nos vemos, ¿verdad? A la misma hora. Pasemos buen día y saludos por casa. Bendiciones. Que tenga buen Gracias, día, Lili. licenciado. Nos vemos Feliz día. mañana. Gracias.